La historia comienza con nuestro prota, Javier, el cual se encontraba en medio de una persecución para atrapar a uno de sus compañeros que había desertado de su campamento. Lamentablemente, cuando consiguió encontrarlo, 3 bestias de clase A terminaban de devorarlo. Por suerte, dichas bestias no fueron rivales para este último, quien en un par de segundos, haciendo uso de habilidades bastante avanzadas, se encargó de ello sin muchos problemas. Momentos después, el chico regresó a su base, una especie de campamento de refugiados, donde su amigo Carlos, un jugador del modo difícil, le dio la bienvenida, preguntándole si había conseguido capturar al chico que había escapado. Sin embargo, el prota le dio el reporte de la situación, sobre cómo este último había sido devorado por 3 bestias de clase A. Carlos, al escuchar esto, entendió todo, ya que los jugadores del modo difícil, como el tipo de antes, podían encargarse únicamente de una bestia de este tipo, pero contra 3 no tenían oportunidad. Javier le informó que no se preocupara, ya había acabado con la amenaza. Carlos, que no lo podía creer, le preguntó si acaso en serio era un jugador del modo fácil, ya que no entendía cómo podía ser eso posible. La mayoría de jugadores de este tipo habían perdido la vida, incluso para los jugadores del nivel normal, sobrevivir era bastante difícil. Sin embargo, el modo de clasificación nos lo explicarán mejor un poco más adelante. Por otra parte, mientras ambos conversaban, durante el almuerzo escucharon un alboroto en las afueras del campamento, el cual estaba siendo provocado por un nuevo jugador del modo difícil, quien recientemente había salido de una especie de laberinto tutorial, y el cual no podía entender lo que ocurría, ya que no creía que la Tierra se encontrara en un estado post-apocalíptico. Algunos compañeros intentaron explicarle lo que ocurría. La Tierra había sido destruida por miles de monstruos, mientras ellos se encontraban en el laberinto, pero al parecer no parecía entenderlo. El prota quiso hacerlo entrar en razón, diciéndole que la humanidad estaba al borde de la extinción, ya que según él, la mayoría de jugadores que salían del laberinto entraban en pánico al descubrir el estado de la Tierra. Pero como el chico continuaba sin entender, Javier lo retó a un duelo, explicándole que lo haría entender por las malas. Obviamente, el jugador, al notar que Javier era del modo fácil, no lo pensó 2 veces y aceptó, ya que según él, alguien del modo fácil no tendría oportunidad contra él. Sin embargo, apenas se abalanzó sobre Javier, notó la diferencia de poder que existía entre ambos, ya que ni siquiera consiguió provocarle un rasguño. Por otra parte, el prota acertó un fuerte golpe, pero debido a la diferencia de rangos no provocó demasiado daño, o bueno, eso hasta que usó una de sus habilidades para multiplicar varias veces el daño de ataque, gracias a lo cual derrotó al tipo de un solo golpe, quien entendió que todo lo que Javier le decía era cierto y que lo mejor hubiera sido colgar los tenis en el laberinto. Y nos explican que hace algunos meses varios monstruos aparecieron para destruir la Tierra. Sin embargo, antes de que los humanos fueran devorados, ante ellos apareció una ventana con varias opciones: el modo fácil, el normal, el difícil y por último el solitario, elección de la cual dependían las pruebas a las que tendrían que enfrentarse en una especie de laberinto tutorial. Pero una vez lo completaban, encontraban una Tierra totalmente destruida por los monstruos. Pero bueno, una vez Javier consiguió que el chico nuevo entrara en razón, Carlos lo felicitó por lo que había hecho y claro, le preguntó cómo carajos había aprendido habilidades tan chetadas en el modo fácil del laberinto, pero este último únicamente le contestó que con trabajo duro. Momentos después, esta chica de aquí regresó de una expedición, Lee, la única jugadora que había sido capaz de completar el modo solitario, y al parecer la más poderosa guerrera de todos los sobrevivientes que restaban en la Tierra, quien apenas volvió de su misión, citó al prota a su base para conversar con él sobre ciertos temas, comentándole que había escuchado sobre cómo le había dado una paliza a un jugador del modo difícil, algo que para alguien del modo fácil era una misión imposible. Además, aprovechó la oportunidad para mostrarle sus estadísticas físicas, a cambio de que Javier le mostrara las suyas. Este último, sin nada que esconder, se las mostró, dándonos a conocer la enorme diferencia de estadísticas que existía entre ambos niveles. Y nos explican un poco más los niveles de poder en ese mundo. Resulta que después de que un jugador salía del laberinto, su crecimiento era completamente detenido. Así que dependiendo del nivel que hubiera escogido en el tutorial, se creaba una enorme brecha de poder entre cada rango. Aún así, Javier era una excepción, ya que incluso era capaz de luchar contra alguien de nivel solitario como Lee. Claro que todo esto se debía a que había obtenido habilidades chetadísimas después de lootear como era debido, en comparación al resto de jugadores, que simplemente se habían enfocado en completar el laberinto rápidamente. En otras palabras, de haber hecho ese trabajo en cualquier otro nivel, Javier contaría con mucha más fuerza, y según las palabras de la chica, incluso hubieran tenido una oportunidad contra las bestias que ahora los mantenían contra las cuerdas.
Pero bueno, dejando toda la charla de lado, el prota le pidió a la chica que fuera al grano, y esta última le reveló que según su última expedición, la tercera ola estaba por empezar, algo que impactó a Javier, quien recordó que cada vez que una ola de monstruos tenía lugar, gran parte de la población colgaba los tenis. De hecho, su campamento era el único sobreviviente luego de la última ola. Lee le explicó que en esta última se encontraban varias docenas de bestias clase A, 2 clase S y un apóstol, así que le pidió que él se encargara de los rango S, ya que era el único con la capacidad de enfrentarlos, mientras ella se haría cargo del tipo apóstol, la bestia más poderosa registrada. Javier sin más opción aceptó, pero antes de eso se encargaría de informarles al resto que sus días estaban contados. Por cierto, Lee creía que quizá con Javier tenían una oportunidad, pero las posibilidades eran mínimas. Por otra parte, después de que el chico les diera a conocer la noticia, el resto de jugadores estaban destrozados, incluso Carlos comenzaba a aceptar que esos eran sus últimos momentos con vida. Aún así, no estaba decepcionado, había conseguido sobrevivir un tiempo prolongado a pesar de la situación. Pero bueno, una vez Javier se despidió de Carlos, acordando reencontrarse en el más allá, se puso en marcha para cumplir con su parte de la batalla, acabar con los 2 rango S. Momentos después, luego de identificarlos, se presentó ante ellos, activando de inmediato varias habilidades de defensa, ya que en esa batalla tendría que utilizar todo su arsenal si quería salir con vida. Una vez estuvieron frente a frente, utilizó una de sus habilidades de rastreo para conocer las estadísticas de la criatura. Uno de ellos era del tipo defensa, quien al parecer contaba con 148 millones de vida, una cifra exorbitante, mientras que por suerte el otro era de tipo ataque y únicamente contaba con 1 millón de vida, estadística que para Javier era posible eliminar. De inmediato activó su aceleración para comenzar con el encuentro, en el cual pudo notar que el daño que causaba en una de las criaturas era demasiado bajo, así que si quería causar daño serio debía conectar ataques en su núcleo. Claro que decirlo era mucho más fácil que hacerlo, ya que la velocidad de ataque de la criatura estaba en otro nivel, al grado de tener que predecirlas para conseguir esquivarlas. Por suerte contaba con un as bajo la manga, ya que utilizando una especie de barrera, consiguió atrapar en un espacio limitado a la bestia de tipo defensa, por lo que ahora podría tener un enfrentamiento 1 versus 1, así que poniendo en marcha la misma habilidad de antes que le permitía multiplicar su poder de ataque, consiguió deshacerse del primer oponente. Lo malo de esto era que el hacerlo había acabado con prácticamente todo su maná, y aún le restaba acabar con la otra criatura. En otras palabras, tendría que hacerlo sin multiplicar el daño de sus ataques, mientras evitaba que le conectara un golpe crítico, ya que de hacerlo, perdería. Varias horas después, Javier, luego de entrar en un estado de concentración total, consiguió deshacerse de la bestia restante. Aún así, el estado en el que se encontraba era bastante serio. Sin embargo, al regresar al campamento se dio cuenta de que todos sus compañeros habían perdido la vida después del enfrentamiento, incluyendo a su mejor amigo Carlos. Claro que eso no era todo, ya que al igual que este último, Lee, la guerrera más poderosa, había pasado a mejor vida. Por otra parte, la criatura que había conseguido derrotarla, el monstruo clase apóstol, aún continuaba con vida, y ahora estaba por enfrentarse ante un destrozado Javier, el último humano en pie. Desafortunadamente, la batalla duró menos de lo esperado, ya que en el estado en el que el chico se encontraba, no fue capaz de hacerle frente a la criatura, que fácilmente le causó una herida mortal. Por suerte, gracias a una de sus habilidades, podía mantenerse con vida durante 1 minuto, algo que para su mala suerte no le servía de nada, y simplemente extendía su agonía, minuto en el cual comenzó a culparse de no haber escogido el nivel difícil, ya que de haberlo hecho quizá podría haberse vuelto mucho más fuerte, pero se convenció de que no todo era su culpa, ya que si el resto de jugadores hubieran hecho la mitad de lo que él hizo, la situación sería otra. Sin embargo, mientras pensaba en todo esto, se dio cuenta de que el cuerpo de Lee estaba resguardando una especie de ítem, así que luego de acercarse para revisarla, se dio cuenta de que era un visor de Uroboros, un artefacto capaz de retroceder el tiempo de una persona. Al notarlo, Javier no lo pensó 2 veces, y luego de prometerle al monstruo regresar para vengarse, regresó en el tiempo justo el día antes de que todo el apocalipsis comenzara. Claro, todo esto con el objetivo de esta vez por fin escoger el modo solitario y cambiar su futuro. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de Javier, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo subiendo de nivel con las mejores habilidades.
Pero bueno, una vez el prota apareció en su habitación, justo antes de que el fenómeno comenzara, aprovechó para desgustar algo de comida humana, ya que habían pasado años desde la última vez que la había probado. Aún así, poco después nos explica que el incidente había ocurrido justo en la víspera de Año Nuevo. Lamentablemente, al igual que la vez anterior, una vez dieron las 12, el fenómeno comenzó y cientos de monstruos comenzaron a emerger del cielo. Aunque antes de que estos fueran devorados, varios mensajes aparecieron ante ellos, informándoles que una especie de dios les había dado la oportunidad de salvar su mundo, enviándolos a una especie de laberinto tutorial. Y como era de esperarse, los distintos modos hicieron acto de presencia. Esta vez, sabiendo de lo que era capaz, Javier no cometería el mismo error de antes, elegir el modo fácil por temor, sino que iría por el premio gordo, el modo solitario. Después de esto nos explican un poco más sobre los distintos modos del laberinto. El modo fácil, un lugar donde las personas normales pueden sobrevivir con facilidad. El modo normal, donde la comida es escasa y los peligros son latentes a cada día. El modo difícil, un completo infierno que pone a prueba tus límites al extremo. Y por último, el modo solitario, en donde las personas no pueden encontrarse y únicamente puedes convivir con monstruos y NPCs. Y es precisamente ese lugar en donde el buen Javier estaba por adentrarse. Seleccionaste el modo solitario, que tengas suerte. Pero bueno, una vez el prota estuvo en ese lugar, se dio cuenta de que el escenario del primer nivel era bastante similar al del modo fácil. Sin embargo, recordó algo que Lee le había dicho. En el modo solitario, los NPCs eran prácticamente como personas reales, con pensamientos independientes. Momentos después, el chico se encontró con el guardián del laberinto, quien según el prota contaba con mucho más poder que Lee. Pero bueno, este le explicó los detalles de ese lugar, sobre cómo ahora mismo su mundo estaba siendo destruido por las bestias, pero él tenía la oportunidad de fortalecerse en el laberinto para sobrevivir. Por cierto, había algo que sorprendió al guardián. La mayoría de personas al escuchar sus palabras entraban en pánico, pero a diferencia de ellas, el chico ante él había mantenido la calma. Dejándose de lado, el guardián continuó con la explicación, revelándole que el laberinto contaba con más de 100 pisos, en donde cada 10 de estos se realizaban grandes cambios de dificultad. Mientras el guardián continuaba con información, Javier recordó las palabras de Lee, sobre cómo ese tipo le había dado una paliza únicamente por interrumpirlo. Así que lo mejor en ese momento era guardar silencio y acatar las indicaciones. Una vez el guardián terminó de explicarle las bases del laberinto, le obsequió una espada de bajo nivel, con la cual podría defenderse en los primeros niveles. Además de una muñequera, que a pesar de estar en mal estado, podría servirle con los monstruos de los primeros pisos. Momentos después, el buen Javier emprendió su travesía en dicho laberinto. Una vez se marchó, el guardián llegó a la conclusión de que el chico tenía algo especial. Podía ver la sed de supervivencia en sus ojos, cosa con la que muy pocos contaban en ese lugar. Por otra parte, Javier por fin se había adentrado nuevamente en el primer piso. Comienza la misión principal. Una vez el prota comenzó a recorrer el primer piso del laberinto, recordó una conversación que había tenido hace tiempo con Lee sobre cómo en el modo solitario, la tienda era mucho más importante que en el modo fácil, ya que los ítems que podías conseguir en ese lugar podrían ser de mucha utilidad en la tierra. Así que esa fue la primera parada de Javier, en donde se encontró con un misterioso anciano con el apodo del Rey Perdido, quien al parecer era el encargado de la tienda, en la que por cierto no se encontraba ningún ítem. Esto porque según el anciano no tenía por qué enseñarle sus cosas a los novatos que no pasarían el primer piso, explicándole que si quería que le mostrara el catálogo, al menos debía completar la primera parte del piso 1. Javier no entendía bien lo que ocurría, pero como estaba bastante interesado en los accesorios, accedió, adentrándose de inmediato en la primera prueba. Al notar esto, el anciano quedó bastante sorprendido, ya que casi siempre los novatos terminaban aterrados después de escuchar sus palabras. Mientras tanto, Javier, que había comenzado con su viaje, notó que la estructura del primer piso era prácticamente la misma del modo fácil. O bueno, eso hasta que se encontró con el primer monstruo al que tendría que derrotar, una especie de rata mutante que rápidamente consiguió causar daño en la pierna del chico. Javier no podía creerlo. El jefe del quinto piso en el modo fácil se podría encontrar libremente en los pasillos del modo solitario, recordando que para derrotar a un monstruo como ese, habían necesitado de varios jugadores, ya que la velocidad de la rata era bastante alta. Sin embargo, ahora que se encontraba solo y que su nivel era más bajo, debía pensar en una solución. Además de esto, también recordó que según las palabras de Lee, la mayoría de jugadores del modo solitario escapaban de ese monstruo, pero llegó a la conclusión de que si quería ítems
ítems de gran valor, debía impactar al anciano de antes. Así que se tomó seriamente el enfrentamiento, y al final haciendo uso de una estrategia bastante arriesgada, que consistía en hacer uso de la muñequera de antes para neutralizar la velocidad de la rata, recibiendo de lleno su mordida. Afortunadamente su plan dio resultado, y gracias a eso se deshizo de la rata mutante. Una vez lo hizo, se presentó de nuevo ante el vendedor, esta vez no con las manos vacías, sino con su primera presa en ese nivel. El viejo quedó impactado. Era la primera vez que veía que un novato conseguía acabar con una rata de ese nivel en su primer día. Por otra parte, Javier le había llevado los ítems que había conseguido al derrotar a la bestia, a cambio de algunos accesorios útiles que pudiera encontrar en su catálogo, el cual el anciano, ahora que el chico se había ganado su respeto, le mostró. Pero bueno, el primer ítem que el chico quería adquirir era una especie de escudo bastante grande. El anciano sorprendido le preguntó por qué prefería un escudo en lugar de un arma con más índice de daño, pero el chico le contestó que con este último le sería más fácil deshacerse de las ratas. Sin embargo, dicho artefacto tenía un valor bastante elevado, dinero con el que Javier, que recientemente comenzaba el laberinto, no contaba. Pero para su sorpresa, el anciano se ofreció a obsequiárselo. Además, le mostró algunas pociones bastante valiosas que podría venderle a un precio bastante asequible. Pero aunque Javier estaba bastante interesado en ellas, sabía que por el momento no le serían de mucha utilidad, así que simplemente le solicitó un arco, con el cual se le facilitaría en gran medida acabar con ciertos monstruos. El anciano estaba bastante impactado con el buen juicio del chico, ya que parecía como si no estuviera ante un novato. Pero bueno, una vez las transacciones terminaron, el viejo le reveló dónde podría encontrar una especie de lago que le sería de mucha utilidad, ya que tenía el poder de curar heridas bastante serias. Momentos después, Javier continuó explorando el primer piso del laberinto, deshaciéndose fácilmente de un gran número de ratas con su nuevo escudo. Gracias a esto, consiguió obtener algunas habilidades bastante útiles, que según él solo había conseguido en el piso 20 del modo fácil. Así que sabía que estaba en el camino correcto para convertirse en el más poderoso. Una vez se deshizo de algunos monstruos, consiguió llegar hasta el manantial del que le había hablado el anciano de antes, el cual se encontraba en una especie de zona segura, donde los monstruos no podían acceder. Has descubierto la fuente de la vida por primera vez. Y tal como el anciano le había informado, apenas probó sus aguas, las heridas del chico fueron regeneradas de inmediato. Pero bueno, una vez en ese lugar, Javier aprovechó la zona segura para revisar una especie de chat, donde los jugadores del modo solitario podían comunicarse entre sí, y donde notó que al parecer Lee estaba teniendo algunos problemas con el primer piso, algo muy diferente a la chica fuerte y poderosa que había conocido en el futuro. Por otra parte, el chico aprovechó el espacio para compartir información valiosa a sus colegas, ya que tener más jugadores del modo solitario en el futuro sería de mucha ayuda. Una vez terminó con eso, el momento de experimentar con sus habilidades llegó. Javier comenzó a ingerir la carne cruda de la rata de antes, la cual obviamente generó una severa intoxicación en su organismo, pero de inmediato utilizó el agua del manantial para sanarse. Luego de hacerlo, repitió el proceso una y otra vez, hasta que luego de varios intentos consiguió la habilidad que estaba buscando. Has obtenido habilidad especial, resistencia a enfermedades. Ya que sí, esa era la manera como había conseguido un sinnúmero de habilidades en el modo fácil, y estaba seguro que en el modo solitario conseguiría duplicarlas. Después de esto, procedió a mantener la respiración al límite dentro del manantial, logrando desbloquear la habilidad apnea, que le permitía aguantar la respiración por bastante tiempo, y con la cual sería capaz de desbloquear habilidades de combate mucho más complejas. Por cierto, mientras lo hacía, continuaba brindándoles información valiosa a sus colegas dentro del modo solitario. Por otra parte, luego de un tiempo había conseguido dominar varias habilidades, como la de usar su habilidad de apnea para lanzar una ráfaga de cortes simultáneos a gran velocidad. Adquiriste la habilidad especial Ataque de Apnea. Obtuviste el título Jugador Habilidoso. Ahora que Javier contaba con habilidades de defensa, estaba listo para empezar a completar el primer piso del laberinto, por lo que una vez se adentró un poco más en las profundidades de este, se topó con un número bastante grande de oponentes. Claro, todos ellos ratas mutantes que intentaban mutilarlo. Lo raro era que el chico no estaba haciendo nada para defenderse, a pesar de estar recibiendo un daño bastante serio. Recibes muchos daños, estás muriendo. Sin embargo, justo cuando estaba por colgar los tenis, inició el contraataque, acabando sin muchos problemas con las criaturas que intentaban devorarlo. Bloqueaste perfectamente el ataque del oponente. Adquiriste la habilidad especial activa, bloquear. Y si se preguntan el por qué Javier se había puesto en esa situación, y bueno, resulta que según este último, las habilidades más útiles se adquirían estando al borde de la muerte. Claro que un error en esa instancia le costaría la vida,
prota. Sin embargo, era por eso que nadie estaba a su altura, ya que ningún jugador llegaría al extremo de arriesgar su vida únicamente por una habilidad. Pero para el capo de Javier, dejar de adquirir habilidades que podían salvar tu vida por el simple hecho de estar aterrado era un desperdicio. Una vez se deshizo de prácticamente todos los obstáculos en el primer piso, regresó hasta el manantial para recuperarse del daño recibido durante su misión. Claro que solamente lo hizo luego de adquirir un botín bastante grande de habilidades. Sin embargo, cuando el chico planeaba su siguiente movimiento, fue visitado por este extraño anciano de aquí, el cual luego de preguntarle al chico si era un aventurero, de inmediato lanzó un ataque demoledor. Por suerte, justo antes de recibir el impacto, Javier fue capaz de usar su escudo para bloquearlo. Aún así, el poder del ataque era demasiado fuerte, al grado de que lo mandó volar a varios metros de distancia. Sin embargo, el anciano quedó bastante sorprendido al ver la velocidad con la que Javier había reaccionado, además de que no había recibido demasiado daño después del impacto. Claro que todo eso era gracias a una habilidad que el chico había despertado recientemente. Pero bueno, una vez Javier se repuso del ataque, el anciano se presentó ante él como Aceheart de una manera bastante amable, pidiéndole disculpas por lo de antes y explicándole que solo quería probar sus habilidades. El chico al escuchar esto recordó que Lee le había hablado de ese tipo, el cual luego de atacarla la había tratado de una manera bastante despectiva por no ser capaz de bloquearlo. Pero ahora que él estaba frente al tipo, las cosas eran muy distintas. Claro que todo eso se debía a que se había ganado su respeto al bloquear su ataque, ya que según el anciano, la mayoría de aventureros con los que se encontraba eran simple basura. Pero bueno, dicho anciano le explicó que él se encontraba en búsqueda de su diosa, a lo que Javier le preguntó qué tipo de diosa era la que buscaba, ya que según él, en ese laberinto existían varios tipos de dioses, algunos que prestaban su fuerza a los jugadores y otros que más bien intentaban destrozarlos. Sin embargo, después de escuchar el nombre de la diosa que buscaba, Javier quedó impactado. Él conocía el paradero de esta última. Esto debido a que en medio de una conversación con Lee, le había comentado que en cierto piso del laberinto se había encontrado con una diosa, lamentablemente sin vida. Aunque al final el chico tomó la decisión de guardarse la información para no buscarse problemas. Por otra parte, dicho anciano, después de reconocer que el prota no era un jugador ordinario, se ofreció a enseñarle la técnica con la que había lanzado el ataque de antes y con la cual podría aprender un nuevo estilo de lucha. Claro que si tenía prisa, era libre de continuar al siguiente piso. Esto porque según él, la mayoría de jugadores estaban apurados para regresar a la Tierra. Aunque ya sabemos cuál fue la respuesta de Javier, que no estaba ahí simplemente para completar las pruebas, sino para convertirse en una leyenda. Momentos después, el anciano procedió a explicarle en qué consistía su técnica, recordándole que cuando alguien aprendía a utilizar una espada, desarrollaba habilidades para mejorar en esta, así como si utilizaba un arco o un escudo. Sin embargo, su técnica se basaba principalmente en utilizar su propio cuerpo como un arma. Gracias a esto, al sumar armamento a su técnica corporal, el daño se incrementaría en gran medida. Y una vez sentadas las bases de su poder, el anciano transfirió su conocimiento al cuerpo del prota, consiguiendo desbloquear en él su técnica definitiva. Has recibido las enseñanzas del fundador de la técnica Airak. Has obtenido habilidad suprema, técnica Airak. El prota notó que gracias a esta técnica, incluso un simple anillo podría causar un daño equivalente al de una espada de nivel promedio. Pero bueno, una vez el prota contaba con una nueva habilidad, el anciano entabló un combate con este último para comprobar el nivel que Javier había alcanzado. Esta vez, gracias a la nueva técnica, el chico era capaz de seguir el ritmo en combate. Momentos después, luego de terminar con el enfrentamiento de prueba, el prota en agradecimiento le reveló la información que poseía acerca del paradero de su diosa. Al principio el tipo parecía incrédulo de las palabras de Javier, pero este último logró probar sus palabras al revelarle algunos datos importantes de lo que Lee le había hablado. Al darse cuenta de que sus palabras eran ciertas, el anciano no sabía cómo agradecerle al chico, quien había revivido las esperanzas del tipo de reencontrarse con su razón de vivir, así que en agradecimiento le obsequió un anillo bastante valioso, con la cual, gracias a la técnica con la que ahora Javier contaba, podría servirle como un arma letal. Pero bueno, una vez el prota se despidió del anciano, llegó a la conclusión de que el momento de pasar al segundo piso había llegado. Claro que antes de eso, revisaría una especie de habitación secreta, cuyo contenido era bastante valioso, y de la cual sabía, gracias a sus conocimientos de su estancia en el modo fácil. Y bueno, una vez en las afueras de la dichosa habitación, Javier nos explica que dentro de esa instalación se podían encontrar recompensas muy valiosas, incluso estando en el modo fácil. Sin embargo, estando en ese modo, era muy difícil quedarse con ellas.
flechas, debido a la gran cantidad de jugadores que rondaban ese nivel. No obstante, ahora que estaba completamente solo, no tendría ningún problema en quedarse con el botín completo. Aunque estaba seguro de que esta vez la dificultad de las trampas para llegar hasta la recompensa sería muy diferente en comparación al nivel fácil. De hecho, lo más probable era que si no tenía cuidado, podría perder la vida en ese lugar. Y bueno, una vez llegó a la habitación, se dio cuenta de que la estructura era idéntica a la del nivel fácil. Incluso el mecanismo para acceder a la compuerta secreta era el mismo. No obstante, a partir de ahí, la dificultad cambiaba de manera brutal, ya que luego de usar una de las ratas para comprobar el perímetro, se dio cuenta de que toda la zona estaba repleta de trampas de nivel alto, así que un paso en falso y podría costarle la vida. Por suerte, gracias al gran aumento en sus estadísticas, sabía que tenía algunas posibilidades de atravesarla. Eso sí, teniendo la mayor precaución posible. No planeaba bajar la guardia ni un segundo. Tras ello, comenzó a atravesar la habitación, esquivando y repeliendo docenas de flechas que eran disparadas a él a gran velocidad. Eso sí, vemos como el tipo trataba de atrapar la mayoría de las flechas, ya que estas contaban con diferentes habilidades, como la de envenenamiento o intoxicación, así que planeaba almacenarlas para usarlas en los pisos superiores. Flecha venenosa, ataque +2, envenena al objetivo. Flecha de parálisis, ataque +2, paraliza al objetivo. Pero bueno, luego de almacenar un número decente de las dichosas flechas, decidió ponerse serio y atravesar la habitación de una vez por todas. No obstante, conforme reducía su distancia con la recompensa, la velocidad de las trampas era aún mayor, tanto que el tipo ya no era capaz de atraparlas. De hecho, a duras penas conseguía esquivarlas. Incluso algunas de ellas comenzaron a conectar. Recibiste 8 puntos de daño, recibiste 16 puntos de daño, recibiste 15 puntos de daño. El chico estaba sorprendido, no esperaba que la dificultad de esa habitación pudiese llegar a ser tan alta. Ahora comprendía por qué su capitana no había intentado atravesarla. Has experimentado dolor horrible, has obtenido la habilidad especial, reducción del dolor. Pero bueno, tras unos minutos más de jugarse la vida esquivando las dichosas flechas, por fin consiguió atravesar la habitación y llegar hasta donde la recompensa esperaba por él. Dicha recompensa se trataba de una especie de bastón mágico, algo que sorprendió al chico, ya que ese bastón en el modo fácil era la recompensa por atravesar el nivel 10. Bastón de fuego, un bastón utilizado por magos novatos, permite lanzar el hechizo básico bola de fuego. Pero bueno, tras completar la misión extra, decidió regresar al manantial para sanar sus heridas y comenzar a prepararse para enfrentar al jefe del nivel 1, que teniendo en cuenta todo lo que había tenido que atravesar hasta ese momento, estaba seguro de que sería un monstruo muy diferente al del modo fácil. Has alcanzado el estado óptimo de salud. Tras recuperarse, decidió darle un vistazo a todas las habilidades que poseía en ese momento, para comenzar a preparar una estrategia para enfrentar al jefe. Y nos explica un poco más de la estructura de la mazmorra, y sobre cómo en cada piso, el jefe era el guardia de las escaleras que conducían al siguiente piso. Así que la única manera de continuar avanzando era derrotar a ese monstruo a cualquier costo. De lo contrario, permanecería atrapado en el mismo piso, algo que había sucedido con muchos jugadores. Tras esto, por fin se presentó en la habitación del jefe, que tal como lo había previsto, eran muy diferentes los monstruos que había enfrentado hasta ahora. Ha aparecido una rata gigante. Apenas el chico conoció a su oponente, no podía creerlo. Ese monstruo era el jefe del nivel 10 en el modo fácil, y a quien incluso trabajando en equipo con varios jugadores, les tomó mucho trabajo derrotarlo. Y muchos de los que lo intentaron perdieron la vida de manera brutal en el enfrentamiento. Incluso él a duras penas fue capaz de salir con vida la última vez. Por cierto, en ese momento recordó lo que la capitana le había comentado acerca de la vez en la que ella se enfrentó al jefe del primer piso, y en donde la diferencia entre sus habilidades era tan grande que no fue capaz de hacer nada en contra de ese monstruo. Así que para continuar avanzando no le quedó de otra que incendiar la habitación junto al jefe. Claro, al hacerlo de esa forma no fue capaz de obtener muchas recompensas, un lujo que Javier no se podía dar, así que decidió que él se encargaría de derrotarla de forma tradicional en un duelo 1 versus 1. Tras esto el enfrentamiento dio comienzo. El chico estaba tratando de usar el bastón que había obtenido antes para lanzar ataques a distancia. Disparaste una bola de fuego, provocaste 14 de daño en la rata gigante. Aunque eso no era todo, ya que el chico, sabiendo con anticipación de la dificultad que representaba encargarse de un oponente de ese calibre, había creado una estrategia bastante elaborada, que consistía en mantenerse lo suficientemente alejado del monstruo y causar la mayor cantidad de daño posible, utilizando las flechas que había recolectado antes. Una estrategia que de hecho estaba dando resultado. Provocaste 7 de daño a la rata gigante. El objetivo está paralizado hasta el próximo ataque. No puede moverse durante 10 segundos.
Obviamente el chico no desperdició una oportunidad como esa y continuó lanzando flechas sin parar, tanto que la vida de la rata se había reducido considerablemente. No obstante, aún había un pequeño problema. Según el prota, la parte más difícil del enfrentamiento estaba por comenzar, ya que una vez la rata llegaba a una cantidad mínima de energía vital, entraba una especie de modo berserk, aumentando sus estadísticas de manera bestial y arremetiendo contra sus oponentes en un ataque desenfrenado. De hecho, en ese momento el prota recordó lo que había sucedido con él y sus compañeros cuando enfrentaron a esa cosa en el nivel 10 del modo fácil, y sobre cómo la gran mayoría de ellos fueron despedazados por los colmillos del monstruo sin siquiera darles la oportunidad de reaccionar. Incluso a él le tomó mucho trabajo salir con vida de ese incidente, así que ahora que estaba solo, sabía que sería muy complicado limpiar ese nivel sin salir herido. Tras ello, la rata, llena de ira, arremetió contra él, y a pesar de que el chico consiguió bloquear su embestida, el poder fue tan grande que incluso así salió lastimado. Recibes 8 puntos de daño. Aún así, en ese momento, el chico decidió ponerse serio y poner en práctica todas las habilidades que había estado reuniendo en los últimos días, iniciando un enfrentamiento de tú a tú, ya que sabía que los trucos ya no funcionarían contra esa cosa, pero al menos había algo que lo reconfortaba. Si la rata había entrado en ese estado, era porque le quedaban pocos puntos de vida, así que solo necesitaba continuar conectando ataques, mientras evitaba que su vida llegase a 0. Provocaste 8 puntos de daño en la rata gigante, provocaste 7 de daño en la rata gigante, recibiste 24 de daño. El enfrentamiento se había convertido en una guerra sin cuartel, en la que ambos bandos estaban recibiendo heridas bastante serias, pero el prota no planeaba darse por vencido, así que en un último intento, usando su habilidad Apnea, comenzó a lanzar ataque tras ataque, hasta que por fin provocaste 20 de daño a la rata gigante. Has derrotado a la rata gigante. Como era de esperarse, el chico obtuvo varias recompensas por esa victoria. Ganaste sin ayuda contra un oponente difícil. Aumenta permanentemente agilidad en 2. La fuerza aumenta permanentemente en 2. Tu nivel ha subido. Has atrapado al jefe en el primer piso. Obtuviste recompensa básica. Descubriste el elemento oculto en el primer piso. Obtuviste 2 recompensas secretas. Poción de mejora de estadísticas. Tras verificar todas las recompensas, el prota por fin estuvo tranquilo, ya que según él, había conseguido limpiar el nivel 1 recolectando todos los ítems de ese lugar y ganando la mayor cantidad de experiencia. No obstante, tras hacerlo, decidió publicar toda la información de sus estrategias en el foro de los jugadores del modo solitario, ya que esperaba que de esa manera más jugadores fuesen capaces de salir con vida de ese lugar, y quizá de esa forma tendrían una oportunidad contra las bestias del inicio. Aunque una vez revisó el foro de jugadores, se dio cuenta de que los tipos que estaban participando en el modo solitario eran muy diferentes a los del modo fácil de su vida pasada, ya que aunque no habían realizado muchos avances en el piso 1, discutían las técnicas que podrían utilizar contra las bestias que enfrentaban. En cambio, en su anterior foro, los jugadores regularmente lo usaban para mandar solicitudes de ayuda, estando al borde de colgar los tenis, solicitudes que obviamente nadie atendía. Así que el prota llegó a la conclusión de que si les daba algunas estrategias, varios jugadores podrían superar ese nivel, y la humanidad quizá tendría una esperanza. Pero bueno, una vez limpió la habitación del jefe, decidió regresar a la tienda del inicio para conseguir algunos ítems como pociones valiosas, antes de adentrarse en el segundo piso, ya que no quería apresurarse y tomar riesgos innecesarios. Por cierto, incluso el anciano del inicio estaba sorprendido con la velocidad en la que había limpiado ese piso. Después de todo, a muchos jugadores les tomaba meses conseguir avanzar al siguiente. Después de todo, el jefe era una amenaza muy difícil de enfrentar. Pero bueno, una vez se preparó con el armamento que podía serle útil, por fin se puso en marcha el siguiente piso, el cual de hecho contaba con un escenario un poco diferente al anterior. Inició la búsqueda del segundo piso, limpia y derrota al jefe del segundo piso, y avanza. Recompensa poción básica de aumento de maná, más recompensa secreta. No obstante, antes de comenzar a explorar la zona, revisó los mensajes de todos los jugadores a los que había estado ayudando con sus estrategias, y quienes habían conseguido no solo recorrer gran parte del primer piso, sino incluso obtener algunos ítems escondidos que por sí solos no hubiesen encontrado. Este chico de aquí, Raiden, en especial, era quien más agradecido estaba con él, así que le comentó que a partir de ese momento seguiría sus instrucciones al pie de la letra para salir con vida de ese
laberinto. Pero bueno, dejando eso de lado, el prota por fin continuó con la exploración del segundo piso. Y esta vez los monstruos a los que tendría que enfrentar se trataban de estos duendes de aquí, los cuales, como era de esperarse, no dudaron en arremeter contra él. Por cierto, mientras se hacía cargo de ellos, el prota nos explica algunos detalles de esos monstruos. Sobre cómo derrotar a uno de ellos era bastante fácil, pero una vez se reunían en grupo, gracias a la inteligencia con la que contaban, podían llegar a convertirse en una amenaza para los aventureros novatos. Por suerte él en ese momento ya contaba con las estadísticas suficientes para deshacerse de esas cosas sin mayor problema. Daño más 10 al Goblin. El objetivo ha quedado paralizado. Daño más 3 al Goblin. Daño más 4 al Goblin. Eso sí, a pesar de que no le estaba tomando tanto trabajo deshacerse de ellos, había un salto de dificultad bastante amplio en comparación entre ellos y las ratas de antes, ya que conforme se deshacía de ellos, más y más monstruos se reunían en el perímetro para unirse a la batalla. Por suerte, luego de un rato consiguió apoderarse de una espada de mayor nivel en comparación a la que poseía, y con la cual se le facilitó un poco continuar con el exterminio de los duendes. Espada oxidada, ataque más 2. Pero bueno, luego de deshacerse de los goblins, vemos como este último visitó una de las compuertas secretas de las que su capitana le había hablado. En contraste, el altar de Rakiratas, bonificación por el descubrimiento inicial. Y el prota nos explica que al parecer ese lugar se trataba de un templo perteneciente a uno de los dioses del laberinto, aunque según él debía tener cuidado, ya que dependiendo del tipo de dios del que se tratase, podía llegar a ser hostil con los jugadores. No obstante, conforme el chico revisaba el lugar, este mensaje apareció ante él. Su misión: Rakiratas quiere poner a prueba a aquel que llegó a su altar. Si aceptas los desafíos, vendrán a ti. Si los superas, recibirás una recompensa. Por su parte, el prota, amante de recompensas, aceptó sin dudar el dichoso desafío. Y tras aceptar la propuesta del dios, una especie de caballero zombie comenzó a manifestarse frente a él. De hecho, la presencia que emanaba era aterradora. Te has encontrado con el seguidor de Rakiratas. Vence al seguidor. Tras esto, el prota comenzó el enfrentamiento con esa cosa, y de hecho a duras penas fue capaz de contener el primer ataque. Incluso a pesar de que consiguió bloquearlo con su escudo, recibió 25 puntos de daño. Por eso mismo decidió que ese artefacto sería inútil en esa batalla, usando la otra espada que tenía en su poder para arriesgar todo en ofensiva. Esta vez su única oportunidad era jugarse todo a acabar con su oponente antes de que su energía se agotara. Tras esto ambos iniciaron un cruce de espadas bastante rápido, en el que un parpadeo significaba la muerte. No obstante, Javier sabía que hasta ese momento el caballero no había utilizado el 100% de sus capacidades, así que no podía bajar la guardia ni un momento, o todo estaría acabado. Sin embargo, luego de un rato, cuando el cansancio comenzaba a pasarle factura al tipo y la balanza parecía inclinarse a favor del caballero, el prota decidió hacer uso de una técnica que se había estado reservando hasta ese momento. Sí, la misma que el anciano de antes le mostró. Claro, el chico decidió poner toda su energía restante en esa técnica, ya que si eso llegaba a fallar, no tendría manera de conseguir la victoria. Y lo peor de todo era que en su estado actual, ni siquiera tendría la fuerza para escapar de esa habitación. Así que sí, el prota se estaba jugando todo en esa pelea. Por suerte su estrategia parecía estar dando resultado, ya que había conseguido cambiar por completo el flujo de la batalla. Infliges 6 puntos de daño al seguidor de Rakiratas. Infliges 6 puntos de daño al seguidor de Rakiratas. Sin embargo, sabía que no podía confiarse, ya que cuando parecía que comenzaba a ganar terreno, el guerrero por fin decidió comenzar a utilizar todo su poder, reconociendo a Javier como un rival digno con el cual utilizar sus habilidades. Por cierto, el caballero había reconocido tanto las habilidades del chico, que incluso le obsequió una espada de mayor nivel para que pudiese tener un enfrentamiento digno, algo que le venía como anillo al dedo a Javier, que podría usar mejor sus habilidades. O bueno, eso era lo que creía, ya que una vez el encuentro se retomó, la diferencia de niveles parecía haber aumentado drásticamente, tanto que el chico a duras penas era capaz de detener las estocadas del caballero. Recibiste 13 de daño, recibiste 11 de daño. El prota no entendía qué carajos estaba ocurriendo, ya que el patrón de ataques de esa cosa había cambiado por completo. Sus habilidades en la espada ahora eran las de un caballero muy experimentado, tanto que con su técnica actual no sería capaz de seguirle el ritmo, así que sabiendo que no podría obtener la victoria de manera convencional, decidió comenzar a utilizar algunos trucos sucios. Después de todo, su único objetivo era sobrevivir, por lo que utilizando sus ataques de fuego consiguió crear una brecha que aprovechó para conectar un par de golpes en la espalda del caballero. Provocaste más 6 de daño en el sirviente. Tras ello, el chico continuó replicando la misma estrategia, combinándola con su técnica de apnea, repitiéndolo una y otra vez hasta que el daño acumulado en el caballero
era considerable. No obstante, cuando planeaba asestar el golpe final, su oponente fue más rápido y lo atravesó con su espada. Por suerte eso estaba dentro de los planes de Javier, quien había utilizado su técnica aguantar para reducir el daño del ataque y así estar lo suficientemente cerca de su oponente para conectarle el golpe final. Sí, el chico por fin había obtenido la victoria. Y de hecho el espíritu atrapado dentro de la armadura lo felicitó, dándole las gracias por darle una experiencia como esa en su última pelea. Derrotaste al sirviente de Rakiratas. Rakiratas está muy satisfecho. Recibiste una gran cantidad de experiencia. Tu nivel ha subido. El prota no podía creer todos los puntos de experiencia y las recompensas que había obtenido por derrotar a ese caballero, el cual ni siquiera era un jefe de piso. Aunque la recompensa más valiosa que consiguió fue esta daga de aquí. Has obtenido cuchillo ceremonial de Rakiratas, un cuchillo usado por aquellos que adoran a Rakiratas. El prota estaba bastante impresionado con esa arma, ya que ni siquiera en los niveles altos era fácil de obtener un ítem como ese, así que le sería de mucha utilidad para limpiar los siguientes pisos. No obstante, en ese momento, otra notificación apareció ante él. Rakiratas te ofrece un contrato como su apóstol. Aceptar, rechazar. Por su parte, el prota, tras revisar la notificación, no quiso tomar una decisión apresurada, ya que por alguna razón, esta vez la ventana no tenía ninguna explicación sobre lo que sucedería en caso de aceptar. No obstante, gracias a los conocimientos de su vida pasada, sabía que los dioses solían ser muy caprichosos, y en caso de aceptar el contrato, estaría obligado a seguir sus órdenes. Lo que en algún momento podría llegar a ser un impedimento para sus planes. Claro, en caso de aceptar, estaba seguro de que obtendría algunos beneficios, pero llegó a la conclusión de que no valían la pena. Rechazando de inmediato la oferta, antes de terminar convertido en un simple títere. Has rechazado la propuesta de Rakiratas. El contrato de apóstol queda suspendido. Sin embargo, cuando planeaba retirarse de la habitación, un nuevo mensaje apareció. Comienza el subdesafío de Rakiratas. Impresionado por tu rendimiento en las pruebas, desea darte otro desafío. Condición: mata a los enemigos de los pisos 2 y 3 y regresa. Recompensa: Rakiratas la determinará según tus logros. Esta vez el prota decide aceptar el desafío, ya que de igual manera planeaba deshacerse de esos monstruos y una recompensa extra no le vendría nada mal. Pero bueno, una vez salió de la habitación, decidió regresar nuevamente hasta la tienda del inicio para reponer sus suministros. Además, luego de que notara cómo el anciano conocía la daga que ahora portaba, aprovechó para cuestionarle si tenía algún tipo de información del dichoso dios con el que se había topado. No obstante, este último no fue capaz de responder, ya que al parecer anteriormente él había firmado un contrato con ese dios, así que no tenía permitido hablar del tema. Escuchar esto le confirmó al prota que rechazar el contrato había sido la decisión correcta, ya que de lo contrario en ese momento él también contaría con algunas restricciones. Pero bueno, luego de su charla con el anciano, decidió continuar con la exploración del segundo piso, ya que según sus cálculos, en un par de días más llegaría hasta la habitación del jefe. Eso sí, antes de hacerlo quiso checar el foro de jugadores, iniciando una conversación con el chico de antes y con la capitana, quienes habían estado siguiendo sus consejos. Lamentablemente estos últimos no pudieron conseguir que el anciano de antes les enseñara la técnica que le mostró el prota, ya que al parecer no mostraron ser dignos de ella. No obstante, el prota les comentó que no se preocuparan, él les daría los secretos para obtener otras habilidades. Eso sí, les advirtió que por el momento aún no se acercaran a la habitación del jefe, ya que a la rata de antes no le tomaría trabajo acabar con ellos. Antes de hacerlo, debían prepararse y llevar su nivel al máximo, así como recolectar la mayor cantidad de habilidades que les fuese posible, no importando cuánto tiempo les tomase. De lo contrario, no tendrían oportunidad. Pero bueno, luego de terminar la conversación, el chico continuó con la exploración del segundo piso y aprovechó para poner a prueba la nueva arma con la que ahora contaba. Lo que no esperaba era que el potencial de la dichosa daga era más grande de lo que había calculado, ya que apenas los goblins se abalanzaron sobre él, este último fue capaz de deshacerse de docenas de ellos en tan solo segundos, prácticamente como si su nivel hubiese aumentado drásticamente. Gracias a ello estaba seguro de que tan solo le tomaría un par de horas llegar hasta la habitación del jefe, aunque antes de hacerlo hizo una pequeña parada en una especie de compuerta secreta con la que se topó y la cual contenía una tumba. Has descubierto la tumba de un valiente guerrero. Bonificación de descubrimiento inicial. Tu inteligencia ha aumentado. Y vemos como una vez el chico entró en contacto con la lápida, el espíritu del guerrero sepultado en ese lugar emergió, aunque tomando la forma de este pequeño fantasma de aquí. Obviamente el prota, quien en su vida pasada jamás se topó con él, quiso obtener algo de información
información. No obstante, la actitud del espíritu era bastante altanera, muy distinta a la que los otros NPCs habían demostrado hasta ese momento, y nos revelan que eso se debía a que ese fantasma no era un NPC común. De hecho, era el espíritu de un jugador que había colgado los tenis justo en ese lugar. Por su parte, el prota, luego de ver que no obtendría nada de él, decidió retirarse, pero mientras lo hacía fue detenido por el dichoso espíritu, quien cambió de opinión luego de darse cuenta de que Javier tenía en su poder la daga de Dakiratas, algo que no muchos jugadores conseguían. Así que, sabiendo que podía tratarse de alguien especial, decidió darle algunos datos útiles. Pero antes de ello, le habló un poco de su origen, sobre cómo él había sido un jugador bastante talentoso, que consiguió llegar hasta los pisos altos del modo solitario. Sin embargo, mientras tomaba una siesta, fue atacado por sorpresa por uno de los jefes que tenía la habilidad de salir de su habitación. Fue de esa manera como terminó atrapado en un simple espíritu. Pero bueno, luego de comentarle todo esto, sabiendo que el prota debía tratarse de alguien altamente habilidoso, si había sido capaz de obtener esa espada, le comentó que tenía una misión para él, pidiéndole que acabara con el jefe del 10º piso. Claro, no lo haría de gratis. A cambio de ello, planeaba darle una recompensa bastante valiosa, y de hecho, una nueva ventana emergió ante el chico. Comienza la submisión de la búsqueda. Condición: mata al jefe del 10º piso. Recompensa será decidida por el espíritu del guerrero. Obviamente el prota, que no podía dejar pasar ninguna oportunidad, aceptó sin pensarlo la dichosa oferta, poniéndose en marcha de inmediato para continuar limpiando el 2º piso. Lo que no esperaba era que a partir de ese momento, el espíritu no se separaría de él hasta que completara su misión. Eso sí, le dijo que no se preocupara, ya que no estaría pegado a él todo el tiempo de gratis. Planeaba darle toda la info que poseía para que pudiese limpiar más fácilmente los siguientes pisos. Por cierto, mientras estaban de camino, el espíritu continuó comentándole un poco más de su historia y sobre cómo, luego de que los monstruos invadieran su mundo, él había llegado hasta esa mazmorra con el objetivo de convertirse en el guerrero que devolviera la esperanza a su pueblo. Lamentablemente no pudo cumplir su promesa y terminó convertido en un simple espíritu. Pero dejando eso de lado, el prota continuó limpiando la mazmorra como lo había estado haciendo hasta ese momento. Claro, ahora que contaba con un nivel muy superior, no le tomaba trabajo deshacerse de los goblins, así que podía enfocarse en obtener todas las habilidades que pudiese antes de enfrentar al jefe. De hecho, el espíritu parecía algo sorprendido por la manera en la que se movía, ya que pudo notar que desde hace un rato se había estado centrando en infligir daño en el mismo goblin, a pesar de haberlo vencido hace tiempo. Sin embargo, luego de un rato, por fin se dio cuenta el porqué de ello. El prota había estado haciendo eso tratando de obtener una habilidad que le sería muy útil en los pisos superiores, y como siempre tenía razón, ya que este mensaje apareció ante él. Has luchado contra múltiples enemigos. Mientras continuabas en un combate con un solo enemigo, has obtenido la habilidad especial, Duelo Forzado. Obviamente el espíritu no podía creer todo el conocimiento con el que Javier contaba. De hecho, parecía saber más de esa mazmorra que él mismo. Por cierto, recuerden esta habilidad porque será importante más adelante. Y el prota nos explica cómo la dichosa habilidad tenía la función de permitirle entrar en un duelo con un objetivo durante 10 segundos, tiempo en el que ningún otro oponente podría interferir. Tras esto, vemos como Javier había conseguido limpiar por completo el 2º piso de la mazmorra en un tiempo récord, así que según el fantasma únicamente le restaba enfrentar al jefe de piso, y él podría darle algunos detalles acerca de sus puntos débiles. Sin embargo, en ese momento el prota le comentó que aún tenían una parada más que hacer antes de enfrentarse al dichoso jefe. Y sí, dicha parada era una de las habitaciones secretas que al parecer se podían encontrar en cada uno de los pisos. De hecho, en una de esas habitaciones fue donde su capitana consiguió la piedra que le permitió viajar al pasado, así que no podía dejar ni una sola habitación sin revisar. Por cierto, el fantasma estaba sorprendido con esta información, ya que él no tenía ni idea de la existencia de las dichosas habitaciones. Aunque claro, vemos como al igual que en el cuarto del primer piso, para llegar hasta la recompensa, el prota tendría que atravesar una serie de trampas. Por suerte, esta vez, gracias a todo el avance que había hecho en cuanto a su nivel, estaba seguro de que no le tomaría tanto trabajo como la vez anterior. Y tenía razón, ya que cuando el fantasma le aconsejaba que lo mejor era retirarse, el prota comenzó a moverse a una velocidad monstruosa, deshaciéndose de varias trampas sin mayor problema. Obviamente el fantasma no podía creer lo que veía. ¿Cómo carajos ese chico, estando apenas en el nivel 2, ya contaba con habilidades tan avanzadas? Mientras tanto, Javier continuó arrasando con cuanta trampa se interponía en su camino, hasta que llegó hasta el cofre que contenía la dichosa recompensa. Has encontrado anillo que contiene agua de manantial, un anillo lleno de agua de manantial, capaz de sanar heridas leves.
Pero bueno, tras obtener esta recompensa, el fantasma le preguntó quién carajos era, ya que estaba seguro de que no era un jugador común y corriente. Pero el prota prefirió guardar el secreto. Sin embargo, luego de terminar de limpiar la habitación, decidió conectarse al foro de jugadores para comprobar los avances que los otros jugadores habían realizado en los últimos días. Y de hecho, quedó bastante sorprendido, ya que esta vez ya no eran solo la capitana y el otro chico quienes estaban interesados en escuchar sus consejos, ya que de hecho una gran parte de los jugadores del modo solitario se habían reunido para escucharlo, luego de enterarse de todos los avances que la capitana y el otro chico habían realizado gracias a su ayuda. Obviamente el prota no tuvo problema en revelarles la manera en la que podrían obtener varias habilidades bastante útiles. No obstante, todos quedaron bastante decepcionados tras escucharlo, ya que este último les aconsejó apuñalarse varias veces en el brazo para obtener la habilidad de inmunidad al dolor, o aguantar la respiración hasta estar al borde de colgar los tenis para aprender la habilidad apnea. Como era de esperarse, nadie estaba dispuesto a someterse a esos peligros para obtener habilidades, así que poco a poco comenzaron a perder el interés en sus consejos. Claro, a excepción de los otros dos chicos, quienes planeaban seguir sus consejos al pie de la letra, ya que sabían que esa era la única manera para superar el primer piso de la mazmorra. Pero bueno, a pesar de la negativa del resto de jugadores, el prota publicó una especie de guía con algunas instrucciones en el dichoso foro, para que quienes quisieran siguieran sus consejos, ya que necesitaría toda la ayuda posible una vez regresaran a la tierra. Tras esto, finalmente se dispuso a visitar la habitación del jefe final del segundo piso. No obstante, antes de que atravesara la entrada, el fantasma quiso darle algunos consejos de cómo debía enfrentar al dichoso jefe, ya que al parecer este último era muy distinto a todas las criaturas a las que había enfrentado hasta ese momento, así que en caso de no tener cuidado podría causarle muchos problemas. Lo que no esperaba era que el prota se negó a escucharlo, ya que estaba seguro de que el dichoso monstruo no sería una amenaza para él. Ha aparecido un goblin con bastón. Ha aparecido un goblin escolta. Sí, esta vez el prota tendría que enfrentarse a dos monstruos a la vez, y de hecho uno de ellos arremetió contra él de inmediato. Por suerte su ataque fue demasiado débil, así que no representó un problema para Javier. Sin embargo, el fantasma quiso advertirle que eso se trataba de una trampa. Lamentablemente ya era demasiado tarde, ya que tras esto, sin darle tiempo a reaccionar, el otro goblin usó una especie de niebla rara para envolver al prota en una especie de ilusión, haciéndole ver todo tipo de alucinaciones, prácticamente como si estuviese en un infierno, con cientos de cadáveres suplicando por ayuda y culpándola a él por no haber podido ayudarlos. Una escena que obviamente quebraría a cualquiera que estuviese cuerdo. Por suerte, luego de todo lo que había vivido en su vida anterior, esa vista no representaba un problema para Javier, quien ya había estado personalmente en un infierno como ese, así que en una escena épica consiguió liberarse del espejismo sin mayor problema. Por otra parte, vemos como mientras esto ocurría, el fantasma creía que todo había acabado para ese chico, ya que una vez un jugador de nivel bajo caía en una ilusión como esa, era imposible que pudiese liberarse. Pero quedó impactado luego de ver como justo cuando el goblin planeaba acabar con su vida, el prota consiguió emerger de la dichosa ilusión. Has resistido habilidad del goblin, gracias a tu voluntad inquebrantable. El fantasma no entendía cómo carajos había hecho algo como eso, y menos aún usando solo su fuerza de voluntad. Después de todo, para contrarrestar los ataques psíquicos, necesitabas conseguir una habilidad adecuada. Mientras tanto, vemos como el goblin continuó intentando usar sus ataques mentales contra Javier. No obstante, a pesar de que el prota ni siquiera se molestaba en bloquearlos, nada parecía afectarlo. Y luego de atravesar cientos de ataques, por fin consiguió llegar hasta la criatura. Has superado la magia mental una y otra vez. Has obtenido una habilidad constante, resistencia mental. Pero bueno, tras obtener esta habilidad, el prota, que ya no tenía nada más por obtener del nivel 2, por fin puso fin a la vida del goblin en una escena épica. Por su parte, el espíritu no podía creer lo que acababa de ver, preguntándose quién carajos era ese chico y por qué estaba tan roto. Incluso él asustaba más que los mismos monstruos de la mazmorra. Pero bueno, como era de esperarse, el chico obtuvo varias recompensas por haber superado el nivel 2. Poción de aumento de maná para principiantes. Aumenta permanentemente el maná en 10. Herramienta de ladrón. Desbloquea trampas. Claro, esta última era la recompensa que más le gustaba a Javier, ya que le vendría como anillo al dedo para enfrentar las siguientes habitaciones secretas. Y bueno, luego de ingerir la poción que había conseguido, decidió comenzar a inspeccionar el tercer piso. Comienza la misión del tercer piso. Derrota al jefe del piso y avanza.
Aunque al final, luego de echar un pequeño vistazo, decidió regresar nuevamente a la tienda del primer piso para conseguir algunos artefactos útiles antes de continuar avanzando. Como siempre, el anciano del lugar estaba sorprendido con la velocidad en la que había conseguido limpiar el segundo piso, pero estaba más sorprendido aún con que el dichoso espíritu ahora estuviera junto a él, ya que al parecer estos dos eran viejos conocidos de la época en la que el fantasmita era un jugador al igual que el prota. Pero centrémonos en lo importante. El prota aprovechó el momento para mostrarle algunos artefactos que planeaba vender, dejando impactado al anciano con la cantidad tan grande de objetos que había recolectado en tan solo 2 niveles, aunque el chico quería deshacerse de ellos para obtener herramientas más útiles. Después de todo, sabía que necesitaría armamento de mejor calidad una vez estuviese en los pisos superiores. Has obtenido guantes con tachuelas, más 2 de ataque, escudo de bronce, más 5 de defensa, anillo metálico, más 1 de ataque, anillo de espinas, más 2 de ataque. Pero bueno, una vez obtuvo todo lo que le sería útil para los siguientes niveles, continuó con la exploración. Sin embargo, se dio cuenta de que ese nivel sería mucho más fácil en comparación a las anteriores, ya que los monstruos a los que tendría que enfrentar y derrotar se trataban de más goblins como los de antes, los cuales se convertían en una amenaza gracias a sus poderes mentales. Sin embargo, esos trucos, como ya sabemos, no servían de nada contra Javier, así que podía deshacerse de ellos en tan solo instantes, y ni siquiera era necesario emplear las nuevas armas que recién había adquirido. Y bueno, vemos como tras esto, el chico continuó arrasando con los monstruos del tercer piso a una velocidad increíble, prácticamente como si no tuviese que enfrentarse a nadie. Por su parte, el fantasma seguía sin entender cómo ese chico sabía tanto de la mazmorra. Pero bueno, vemos como una hora más tarde, Javier había limpiado más de la mitad del nivel e incluso obtuvo la recompensa de la habitación secreta, que como de costumbre se encontraba en cada uno de los niveles. Así que aprovechó el momento para descansar y hacerle un par de preguntas al fantasmita. Una de ellas era si tenía algún dato de lo que ocurría cuando se llegaba a firmar un contrato con uno de los dioses de ese lugar. Fue entonces cuando este último le explicó que firmar el dichoso contrato tenía algunas ventajas, como obtener todo tipo de mejoras patrocinadas por el dios con el que firmaras el contrato. Sin embargo, eso también tenía sus desventajas, ya que la gran mayoría de los dioses de esa mazmorra estaban enemistados, así que en caso de toparte con uno de los enemigos del dios para el que trabajabas, tendrías muchos problemas, incluso teniendo que enfrentarse a trampas creados por ellos mismos. Además, en caso de firmar un contrato, estarías obligado a cumplir las misiones que ese dios te otorgara, las cuales eran de un nivel tan alto que podrían costarte la vida, comentándole que había tomado la decisión correcta al rechazar la oferta de Raquiratas. De lo contrario, estaría sometido a muchas limitantes. Pero bueno, luego de obtener toda esta info, el prota por fin se dispuso a completar de una vez por todas el piso 3. Eso sí, no sin antes buscarle unas recompensas secretas, utilizando los artefactos que había conseguido recientemente. Has logrado desarmar la trampa. La trampa ha sido levantada. Obviamente el prota no se conformó con un par de recompensas, así que prácticamente barrió todo el piso 3, revisando cada rincón del lugar para no dejar atrás ningún artículo por más insignificante que fuese. Has activado desarmar trampa, calculando. Hasta que por fin, luego de varias horas en esa tarea, decidió que era momento de enfrentar al jefe. Después de todo, ya no quedaba ningún objeto valioso en ese piso. Claro, el fantasmita trató de darle unos consejos, pero se dio cuenta de que eso no sería necesario, ya que con la habilidad con la que ese chico contaba en ese momento, el dichoso jefe solo sería un peldaño más en su camino. Tras esto, por fin llegaron a la dichosa sala del jefe, y de hecho la criatura a la que tendría que enfrentar le resultaba muy familiar. Jefe Goblin ha aparecido. Por su parte, el prota, sabiendo que en ese momento esa criatura ya no representaba una amenaza para él, arremetió en su contra sin dudarlo. Esta vez ni siquiera había ideado una estrategia para encontrar sus puntos débiles, ya que sabía que la diferencia de poderes que existía entre ambos era demasiado grande. Por más que la criatura se estaba esforzando tratando de combinar sus ataques mentales con ataques físicos, nada de eso daba resultado contra el monstruo en el que Javier se había convertido. Has infligido más de 21 puntos de daño en el jefe Goblin. Por su parte, el Goblin, como de costumbre, como sucedía con todas las criaturas, una vez llegó a cierto nivel de fuerza vital, activó su modo Berserk, moviéndose a mayor velocidad e incrementando la fuerza de sus ataques. Pero nada de eso daba resultado contra Javier, quien simplemente parecía estar divirtiéndose mientras evitaba cada uno de los ataques, hasta que al final por fin decidió concluir con el enfrentamiento de una vez por todas, conectando un ataque letal.
has derrotado al jefe del tercer piso. Y de inmediato recibió varias de las recompensas por su logro. La salud ha aumentado permanentemente como recompensa. El maná ha aumentado. La agilidad ha aumentado. Has obtenido viejo bastón de madera. Contiene un débil poder mágico. El fantasma estaba sorprendido, ya que había obtenido un ítem bastante valioso, que por su experiencia estaba seguro de que solo aparecía en algunos niveles más arriba. Así que lo más probable era que el prota estuviese recibiendo mejores recompensas, dependiendo de su desempeño en los enfrentamientos. Pero eso no era lo importante, ya que mientras inspeccionaba las nuevas recompensas que había obtenido, gracias al artefacto que les mencioné antes, se dio cuenta de que al parecer la habitación del jefe escondía una compuerta secreta. Así que sin dudarlo comenzó a recorrer toda la instalación, tratando de dar con el interruptor que lo llevara hasta la dichosa compuerta, hasta que por fin, luego de algunos minutos más, esto sucedió. Has activado desarmar trampa. El prota había encontrado una compuerta en la que nadie tenía registro. Ni siquiera su capitana le mencionó nada acerca de esa compuerta, por lo que lo más probable era que él fuese el primero en encontrarla. Incluso el fantasmita estaba impresionado con que hubiese podido encontrar ese lugar. Una vez estando ahí, el chico se dio cuenta de que ese lugar estaba repleto de estatuas y un nuevo mensaje apareció ante él. Has encontrado al antiguo Lord de los Goblins. Obviamente sin dudarlo, el chico quiso echar un vistazo a la instalación, ya que podía notar un aura bastante rara emergiendo de la estatua del dichoso Lord. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error, ya que apenas puso un pie dentro de la habitación, la estatua comenzó a comunicarse con él, cuestionándole cómo carajos había dado con ese lugar, y tras afirmar que él era el monstruo que habitaba esa zona, le reveló que por atreverse a interrumpir su preciado descanso, planeaba acabar con su vida en ese mismo momento, liberando un aura aterradora que incluso impactó al experimentado Javier. Has activado habilidad de evasión. Tras esto, el prota nos explica que de no haber sido por su habilidad evasión, la sola aura de esa cosa le habría causado bastante daño, así que podía notar que ese oponente en verdad le daría problemas. De hecho, no estaba seguro de poder vencerlo, ya que ni siquiera tenía algún conocimiento previo de sus puntos débiles o patrones de ataque. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que la estatua comenzó a lanzar estocadas a gran velocidad con una fuerza abrumadora, las cuales el chico a duras penas fue capaz de bloquear. Lo peor de todo era que no podía haber una sola apertura en la defensa de esa cosa, y Javier pudo comprobar mejor la diferencia tan abismal que existía entre ambos, luego de que intentara usar una de sus mejores maniobras tratando de golpearlo por la espalda, sin esperar que la estatua, a pesar de su tamaño, fue capaz de reaccionar a tiempo, y no solo bloquear su ataque, sino incluso contraatacar. Has activado habilidad de evasión. El daño del ataque fue tan serio que ni siquiera su habilidad había podido protegerlo. Has recibido un fuerte impacto. Todas las acciones serán más lentas por 10 segundos. Tras el impacto, Javier a duras penas era capaz de mantenerse en pie, y lo peor de todo era que ahora tendría que sobrevivir 10 segundos, moviéndose mucho más lento de lo que estaba acostumbrado, algo que contra ese monstruo podía significar el fin. Tras ello, la cuenta regresiva comenzó, y la estatua no dudó en aprovechar para atacar. Por suerte, el chico consiguió contrarrestar su estocada usando una de sus habilidades. Has activado contraataque. Has contraatacado automáticamente al oponente. Sin embargo, aún quedaban 5 segundos más y no contaba con otra técnica más que pudiese salvarlo de un golpe letal. Lo único que podía hacer era tratar de resistir y continuar usando evasión. Has activado evasión. Has activado evasión. Has activado evasión. Has recibido 46 puntos de daño. El chico a duras penas era capaz de mantenerse en pie hasta que por fin la cuenta regresiva llegó a 0 y pudo volver a usar su velocidad, salvándose por milímetros de un ataque que le hubiese costado la vida. No obstante, en el estado en el que estaba, en ese momento era muy malo, tanto que el espíritu le aconsejó que lo mejor era retirarse, ya que en ese momento no tenía oportunidad contra un monstruo de ese calibre, que por lo que veía, estaba al nivel del jefe del piso 10. No obstante, el prota le respondió con una negativa, ya que por ningún motivo planeaba perderse la recompensa que ganaría por derrotar a un oponente como ese. Lo único que podía hacer en ese momento era jugarse todo en un movimiento. Además, en caso de que quisiera escapar, ya no contaba con energía suficiente para hacerlo. Tras ello, activó la habilidad que les mencioné antes. Sí, les dije que sería importante. Tu espíritu de pelea ha aumentado. Todas tus estadísticas han aumentado. Tras esto, luego de incrementar todas sus estadísticas al máximo, el prota se propuso iniciar el contragolpe, en el cual planeaba usar gran parte de las habilidades que había aprendido hasta ese momento. Esa era la única forma que tenía para obtener la victoria. Has activado apnea. El chico usó su habilidad insignia para destruir gran parte de la instalación, dejando escombros por todas partes, los cuales le facilitarían el esconder su presencia. Tras ello, activó otra de sus habilidades.
has activado confusión. Calculando. El chico usó esta habilidad para borrar por completo su presencia y escabullirse entre los escombros sin que la estatua pudiese notarlo. Y para cuando lo hizo ya era demasiado tarde, ya que el prota le había asestado un golpe letal. Y si se preguntan cómo carajos lo había hecho, pues bueno, borró por completo su presencia para ubicarse justo detrás del trono de la estatua. Una vez ahí activó la habilidad Duelo Forzado, la cual le permitía iniciar un enfrentamiento 1 versus 1 contra su oponente, sin que nada interviniese, incluyendo los escombros y el trono. Fue de esa manera como su daga atravesó el duro trono sin mayor problema, para asestar el golpe letal, sin que la criatura siquiera llegara a percatarse. Sí, el chico era un genio en cuanto a tácticas de batalla, así que la estatua reconoció que había perdido ante él, diciéndole que podía estar orgulloso, lo había vencido, así que podría quedarse con la recompensa. Has vencido al antiguo Lord Goblin, has recibido una habilidad de activación especial, Impacto, el próximo ataque golpea más fuerte. Claro, eso no era todo, además de las recompensas, el chico había obtenido un gran número de experiencia, que le ayudarían a subir varios niveles. Según el fantasma, con su nivel actual, sería capaz de enfrentar al jefe del piso 10, así que limpiar los próximos pisos le resultaría sumamente fácil. Sin embargo, en ese momento, otro de los dioses, que había puesto la vista en él, le propuso una oferta luego de que llamase su atención. Este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota continúa recorriendo los pisos de la mazmorra, y los jugadores, luego de un tiempo, por fin regresan a la tierra para enfrentarse a los monstruos. No obstante, la diferencia entre sus poderes y los del monstruo en el que el prota se convierte es brutal. Pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase subiendo de nivel. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. O pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.